No hace mucho veía a uno de los gurús de comunicación no verbal en estos coaching que se dan a los grupos para que aprendan algunas técnicas para comunicar y para hablar, que no hay que cruzar las manos porque da la sensación como de, uy, cuidado lo que viene, ¿no? Por eso me he traído la hojita para ayudar y para empezar este programa que hoy arranca en Interalmería Televisión. Buenas noches, gracias por dejarnos acompañaros en vuestras casas a esta hora en Interalmería, que recuperamos el formato de las tertulias. Recuperamos este formato, queremos hacer una tertulia en la que tenga cabida toda la ciudad, que tenga cabida todo el mundo, tenga cabida todas las voces. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de sociedad, vamos a hablar de cultura y vamos a hablar, o al menos queremos, a ver si lo conseguimos, el objetivo es hablar de todo lo que nos interesa y que todo el mundo tenga la oportunidad de demostrar su opinión. Estamos en este martes, arrancando semana, ya sabéis que será todos los martes, miércoles y jueves, de 10:30 a 11:30 de la noche, en esta conexión Almería, donde queremos que te conectes, y que arranca con la resaca, creo todavía, de lo que ha sido noticia esta última semana, estos 8 o 9 últimos días, que no ha sido otra cosa que el blackout, que el apagón de luz que tuvimos el pasado lunes. Probablemente 2020 se va a recordar como el año del COVID y este abril de 2025 se va a recordar como el primer momento que recordamos, al menos esta generación que ahora estamos aquí, ese apagón que pensábamos que no se iba a producir nunca, pero ya vemos como casi todo es posible. Es curioso porque desde hacía unas semanas nos estaban hablando de que podíamos tener preparados, sería recomendable tener preparados kits de supervivencia por lo que pudiera pasar. Es verdad que estaba más vinculada a otra serie de acontecimientos, Ucrania, esos aranceles de Estados Unidos y la política económica que podría desembocar en alguna contingencia extraña y anormal, pero lo que no podíamos esperar es que se produjera este apagón, del cual tampoco tenemos demasiadas pistas, demasiadas noticias oficiales, muchas especulaciones, pero que en realidad nos ha dejado con una sensación, bueno, extraña y sobre la que todos tenemos que aprender. Es uno de los contenidos, es uno de los temas de los que vamos a tratar en el día de hoy aquí. No es el único, porque además hoy martes hemos tenido también otro momento importante que está vinculado con esa obra del soterramiento y es la apertura de la rotonda de la Avenida del Mediterráneo con Manuel Azaña, lo que es la autovía del aeropuerto o conocida popularmente como la rotonda del Carrefour, para que no vamos a engañar. Y otros asuntos que queremos compartir con todos vosotros. Pero lo primero, como decíamos, nos quedamos con el tema que ha sido comentario y va a seguir siéndolo a nivel social y a nivel político también durante los próximos días, y es ese apagón. Ya sabéis que a las 12:33 del pasado lunes España se quedó sin luz, Almería también, y curiosamente, o no tan curiosamente, Almería fue la última o de las últimas provincias, la última andaluza y de las últimas provincias españolas en recuperar ese fluido eléctrico. Hay que decir, es verdad, que ya nos apuntaron las empresas, bueno, Red Eléctrica Española y las autoridades, que iba a recuperarse ese fluido eléctrico de forma paulatina y en función de interés estratégico y también puntos muy críticos, pero en Almería, concretamente, justamente en esta zona donde están los estudios de Interalmería Televisión, en la zona del Toyo, hasta cerca de la 1 de la tarde del día después, casi 24 horas o 24 horas y un poquito más, regresó esa luz. Vamos a ponernos en situación y vamos a recordar justamente eso, que Almería fue la última provincia en recuperar ese fluido eléctrico la pasada semana. En Almería capital amanecíamos con más del 50% de la ciudad sin suministro eléctrico. Así ocurría en la Vega de Acá y La Goleta, así como la zona del Alcampo, Villa Blanca o el barrio de San Luis. La ansiada luz no llegaba hasta prácticamente las 11 de la mañana en estos barrios. En la zona del estadio de los Juegos Mediterráneos, la imagen era más que curiosa. Semáforos sin funcionar, sin luz en un buen número de viviendas, en algunos hogares con un hilillo de agua y, mientras tanto, normalidad aparente en el mercadillo. No atinamos a lo que cogemos, no nos podemos tomar un vasico de leche, no nos podemos tomar un café, todo estará congelado, porque yo todavía no he visto mi congelador. Espero que esté duro todavía para poder utilizarlo. Anoche tuvo que ir mi hijo a las 10 de la noche, a Cabo de Gata, a traernos un butanillo que teníamos allí de 2, porque allí
porque allí tengo vitro también, pero para ver si nos hacemos el desayuno y todo eso. Yo vivo aquí en La Goleta. ¿Y no tienen luz, a que no? Pero tengo agua y me he duchado. Y porque tengo gas ciudad, me he duchado. Así que yo mejor sufría más porque se me ha quedado el móvil ya negro, yo tengo mi familia en Madrid, tengo mi nietecilla ahí, la Vega de acá, que no tiene agua desde ayer. Pero claro, no la encuentro. No tengo móvil, no tengo nada. Y un poco más tarde, sobre las 12 del mediodía, volvía la luz a barrios y zonas más periféricas de Almería, caso del Alquial, La Cañada, Cabo de Gata o El Pita. En este parque de innovación tecnológica, donde se alojan un importante número de empresas, prácticamente no había actividad. Por ejemplo, el edificio de Cajamar contaba con solo un cuarto de los trabajadores habituales. La mayoría eran avisados bien temprano para que no se desplazaran hasta estas instalaciones, ya que no había electricidad. En El Pita hemos hablado con una de las empresas de mantenimiento que ha vivido con mucha ansiedad estas horas de apagón. Y claro, pues cuando no hay luz... no Con mucha presión, ¿no? Sí, además todos quieren ser los primeros, todos queremos, no, esto vamos a intentar, ¿por qué no me funciona esto? Y al final pues, cada edificio tiene sus peculiaridades y en cada uno se puede poner a funcionar unas cosas. Tú no lo sabes, pero todos temblamos que esto no vuelva a pasar, ¿no? Nosotros ya lo que estamos haciendo es preparando un protocolo por si volviese a pasar, por lo menos en estos edificios que nosotros llevamos, es que tengamos unas pautas que podamos llevar a cabo y que no sea todo un descontrol y vayamos como locos. Almería cierra así este apagón histórico e inédito. Esperemos que el primero y último. Esperemos que último, qué duda cabe, esperemos que último. Vamos a saludar a los compañeros que van a compartir esta mesa con nosotros en la noche de hoy, en esta noche de estreno. Comenzamos por este lado, Gracián Cayuela de la Asociación Eres de Pescadería, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Continúo aquí a mi derecha, Miguel Cárceles, director y delegado del diario Ideal en Almería. Hola Miguel, muy buenas. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y Jorge Temes, responsable de organización del grupo Podemos en Almería. Hola Jorge, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Lo primero, ¿cómo vivisteis vuestra experiencia de ese momento de apagón? Quien quiera arrancar. Bueno, pues en mi caso yo estaba trabajo en Alcampo y ahí pues bueno, lo notamos 3 segundos, porque de momento con los generadores tuvimos luz. Sí es verdad que se nos fue la línea de internet, sí se nos fue al rato, porque al principio teníamos la línea interna, el intranet, pero al rato ya dejamos de... Y bueno, ya una vez que llegamos a la casa ya fue una cosa que no sabíamos por dónde cogerla. Un poco caos. A Miguel lo quiero dejar para el final porque tiene su propia historia. Jorge, en tu caso. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que darte la enhorabuena por este programa que inicias hoy, Juan Antonio, que sea para traer un aire fresco a las tertulias públicas de este territorio que tan necesitados estamos de ellas y corra un poquito de viento fresco en esta sala, ¿no? Así que lo primero, la enhorabuena y que tenga mucho éxito, de verdad. A ver si lo podemos conseguir entre todos. Después, bueno, pues, un blackout es una tragedia, en realidad, ¿no? No solamente es una cuestión que se puede determinar de una forma muy sencilla, sino que pone en riesgo vidas de personas, pone en riesgo muchos bienes económicos y, por supuesto, esa incomodidad que tienes cuando en un momento determinado no tienes ni siquiera para poderte hervir un café, una manzanilla o algo así. Con el miedo de saber si vas a poder respirar dentro de unas horas, si estás puesto en una máquina que te proporciona oxígeno, o bien si realmente vas a poder ni siquiera salvar tus alimentos. Sabes cuándo empieza, no sabes cuándo termina, hay una indefensión, hay una incógnita constante sobre este asunto. Y mis sensaciones no van a ser muy diferentes a todo esto. Eso es así. Sí. Y Miguel, en vuestro caso en el periódico tuvisteis un jardín importante, ¿no? Sí, la verdad es que fue de las jornadas más complicadas. El periódico lleva 93 años saliendo en Andalucía a la búsqueda de los lectores, 53 años en Almería, y era la primera vez que realmente estuvo
al borde del precipicio de no llegar a los kioscos al día siguiente. Fue una jornada muy compleja porque no solo nos quedamos sin luz, sino lo más importante, nos quedamos completamente aislados comunicativamente. Y fue un reto, pues, yo creo que de los más relevantes que ha vivido el periódico. Entiendo que mis compañeros exactamente igual, aquí en la televisión también tendrían sus complejidades, ¿no? Pero probablemente de los retos más relevantes que ha tenido el periódico en los últimos años. Bueno, intentamos hacer lo que se esperaba de nosotros, que es intentar salir a la calle a buscar las cosas que estaban pasando, las historias que estaban ocurriendo, y al día siguiente servírselas a nuestros lectores en papel y hacerlo con la inmediatez posible en digital para que todos los lectores estuvieran informados, porque tal y como decía el compañero, la sensación de incertidumbre era tremenda, ¿no? Y bueno, pues lo hicimos y lo logramos al borde del precipicio, pero lo logramos. Nos comportó unas dinámicas complejas. Bueno, pues yo me tuve que ir a Granada a hacer el periódico para poder trabajar, porque allí sí había un servicio de luz, había un generador, y las comunicaciones en Granada funcionaban, no como en Almería, que estábamos completamente a oscuras, ¿no?, comunicativamente. Y bueno, cerramos el periódico al borde del precipicio, pero conseguimos llegar al compromiso con los lectores, que es lo más relevante. Sí. Pero bueno, la verdad es que el apagón, quería apostillar, no solo fue un apagón en el sentido eléctrico del término, ¿no?, sino también el apagón informativo, que fue probablemente lo más angustioso. No solo por la incapacidad de los medios de comunicación, salvo la radio, que sí pudo permanecer emitiendo como lo hace habitualmente gracias a los transistores a pilas, que volvieron a tener el servicio que han tenido durante toda la historia de la radio, que es apasionante, ¿no?, sino también por las dificultades de acceder a la fuente primigenia, de saber qué estaba ocurriendo. De hecho, estamos hoy, han pasado 8 días y todavía no sabemos realmente qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Seguimos con la especulación, viviendo alrededor de una duda y ahí quería ir, más allá de las experiencias que cada uno habéis tenido, tanto Jorge, Miguel como Gracián. ¿Qué reflexión os lleva a esto, ¿no? Porque lo primero es que aún no tenemos muy claro cuál es el motivo, ¿no? Se está manteniendo un poco la incógnita y la duda de si ha habido un supuesto ciberataque, que tendrá que ser demostrado, sobre todo para saber prevenirlo, para poder prevenirlo si es que ha sido así, o si por el contrario parece que las dos teorías principales es una, la de este supuesto ciberataque, del que tampoco hay mucho más que una simple especulación, o la información que llega de alguna manera más técnica y que apunta a una sobreproducción vía renovables y que eso ha podido colapsar el sistema. No sé, ¿cuáles son vuestras primeras reflexiones más allá de esa experiencia personal? Pues según comentan los que entienden de esto, que son los ingenieros, por lo poco que he podido ver, parece ser que ha sido una concatenación de sucesos y han sucedido todos a la vez, valga la redundancia. Entonces, achacar a cosas que la ciudadanía, que si Putin, que si... pues me parece algo absurdo, hoy por hoy algo absurdo. Pero desde el gobierno no tenemos noticias ninguna y son ellos los que hacen que especulemos con esas noticias. Yo iba a decir que lo que no parece razonable es que 8 días después todavía no haya una información oficial, por lo menos un estado de situación. Yo entiendo que las investigaciones sobre sucesos tan complejos como el que vivimos el lunes de la semana pasada, pues no son cuestiones que se resuelvan en 2 minutos, ¿no? Pero lo normal es que tuviéramos algo de información, en qué momento de la situación nos encontramos y cuáles son los elementos principales o las situaciones principales que podemos establecer como punto de origen para el blackout, porque sobre todo es que nos deja una sensación no solo de manipulación, sino incluso de indefensión, ¿no? O sea, hubo gente que padeció dificultades muy severas en la noche del apagón, que tuvo que cerrar su negocio, que no tuvo ingresos, que tuvo pérdida de alimentos que estaban sometidos pues a frío, a cadenas de frío. Esa gente necesita una explicación, más allá de que obviamente después se depuren las responsabilidades que se consideren oportunas y que seguro que estoy convencido que llegarán y acabarán en los tribunales, ¿no? Pero lo principal, lo primigenio, lo normal, lo que se espera, ¿no?, de una situación en un país del primer mundo y en una democracia como la nuestra, es que por lo menos tuviéramos algo de información oficial de lo ocurrido, que desde luego yo creo que es el principal oscurantismo no fue el de la luz, sino el de la información, ¿no? Bueno, yo creo que
Esta situación se debe, como dice el compañero, a una serie de desencadenantes que han sido producidos, que en cuestión de un par de segundos cayeron las producciones 1,3 gigavatios y el sistema no pudo reincorporar, no puede soportar esta cuestión, ¿no? Así, en producción, en unos 6-7 segundos, se produjeron faltas de tensión, intentado de recuperación, faltas de tensión. ¿Qué pasa? Bueno, eso es un problema de estabilización de red, ¿no? Eso es evidente, quiero decir, casi todos los científicos están hablando sobre ello, los ingenieros, como dice el compañero. Y se debe, pues, que la energía ahora mismo es muy barata y hay que echarla a producir. No pueden invertir más dinero en poner estabilizadores. ¿Qué pasa? Que las grandes empresas lo único que buscan son los beneficios suyos, intentando quitar cualquier clase de costo, como pueden ser estos estabilizadores, que en un futuro pueden dar una solución a cualquier clase de apagón de este tipo, porque está ahí científicamente, está demostrado. Y entonces creo que todo aquello que cae en manos privadas tiene un objetivo como es el de ganar dinero sin preocuparse de los ciudadanos. Y para mí este es el primer delito, dijéramos, ¿no? El haber tenido que privatizar todas nuestras energías, todas nuestras redes, ponerlas en manos de empresarios que lo único que buscan es el beneficio. Entonces, ¿vamos a tener estos problemas? Si seguimos en esas manos, sí. Desde luego que sí. No hay ninguna otra solución. ¿Que se pueden dar soluciones a corto o medio plazo? Sí. Para mí, una de las cosas que ha tenido más éxito, dijéramos, a pesar de esto, es que después de un blackout tan grande como el que se ha producido en un país entero, haya sido posible la recuperación en 24 horas. Porque sí, hay zonas todavía que no tienen luz, pero es que hay zonas como Pescadería, que lo sabe perfectamente mi compañero, que es de ahí, como zonas del barrio de Sevilla, como zonas del barrio de Granada del Norte, que siguen sin luz, porque Endesa o las empresas que efectivamente tengan mano en ese asunto no son capaces de renovar todo lo que es la red eléctrica y dejan a vecinos completamente inocentes pagando al recibo sus cuotas a cada día o cada vez que les toquen sin energía, y eso es tremendamente injusto. Hay que volver a remunicipalizar, a renacionalizar toda la red eléctrica. Bueno, sin quitarte nada de razón de lo que estés diciendo, por supuesto, tengo que decirte que en Pescadería sí tenemos luz. Es verdad, es cierto que hay zonas que están sin luz durante varios días, pero no tiene nada que ver con esto. Este apagón ha sido lo que ha sido. En Pescadería hay zonas que no tienen luz y es por otro motivo muy evidente que no toca ahora hablarlo, pero si quieres te lo cuento luego. El de los pinchazos. Sí. Básicamente el de los pinchazos, y evidentemente no es el asunto. Miguel, no, yo iba a decir, obviamente el problema de Pescadería, el que tiene el Puche, los almendros, que tienen diversos barrios de la periferia de Almería, lo conocemos todos, es el de los enganches ilegales. Se han dado cifras oficiales sobre este fenómeno, en torno al 50% de los consumos energéticos en algunos barrios de Almería son consumos energéticos que no pasan por un contrato, y obviamente no hay una red estable dimensionada para los contratos que tiene efectivos que soporte que el doble de la capacidad eléctrica se le esté sustrayendo de forma irregular, ¿no? Yo no soy ingeniero y no sé lo que ocurrió, no tengo ni la menor idea, pero es que probablemente se me ponga un ingeniero delante, lo explique y siga sin comprenderlo, ¿no? Siga sin comprenderlo. Pero lo que sí sé es hacer preguntas, ¿no? Que en eso es lo que soy experto. Y la cuestión es que tenemos tantísimas preguntas que no se nos han respondido, que yo todavía estoy esperando a ver si tenemos, si alguien se pone delante y nos la responde, ¿no? La primera de ellas no es solo el por qué ocurrió el blackout, sino también, estamos en Almería, tenemos que preguntarnos por qué narices Almería, sin que sea para nosotros una sorpresa, porque sabemos que suele ocurrir en muchas cosas. De hecho, estoy convencido que luego saldrán otros elementos en los que también ocurrirá, porque fue la última. Si se habla de una cuestión de carácter estratégico, ¿de qué carece Almería que no tengan otras provincias? ¿Por qué en Almería, que tiene, pues, por ejemplo, industrias como Cosentino, que son demandantes energéticas de gran calado, pues tuvieron que esperar 25 horas para recibir fluido eléctrico y luego 24 para volverse a recomponer por completo? Eso sí que supone para los almerienses una desventaja competitiva que tiene una clara solución, y la clara solución la tiene que dar el gobierno, que es quien debería de responder por qué ocurrió eso el día 26 de abril, ¿no?
en Almería, en el entorno de Andalucía Oriental, hay una red eléctrica que es muy deficiente. Eso, hasta ahí sí llego, ¿no? La ingeniería me deja hasta ahí. Pero además es que eso sí que lo vemos a diario prácticamente, ¿no? No es tampoco inhabitual, más allá de circunstancias excepcionales y atípicas, fuera de la... iba a decir fuera de la ley, bueno, pues igual también, ¿no? Sí. Que cualquier pequeña contingencia climatológica pues termina suponiendo un corte del fluido eléctrico, con lo cual igual también dentro de esas preguntas que comentaba Miguel, igual es si es que no está obsoleta de alguna forma o está anticuada la red eléctrica española, ¿no? Si vemos la red de distribución, está clarísimo que entre Almería, Granada y Jaén hay un agujero negro en el que no hay red de distribución, ¿no? Los expertos con los que hemos hablado en estos días, que todos nos hemos movido en los medios de comunicación, nos dicen que efectivamente eso influyó en que en Almería se tardara, en Almería, en Granada y en Jaén se tardara más que en el resto de España en recuperar la normalidad, aparte de algunas dotaciones pues estructurales que son relevantes, como fue por ejemplo la térmica de Carbonera, que antes, al ser un punto de generación relevante, pues habría obligado a Red Eléctrica a activar nuestra red antes, más allá de lo que podamos opinar sobre la generación energética térmica o no. Pero la cuestión es que eso ocurre, ¿no? Y que la falta de dotación de red eléctrica en Andalucía Oriental impide el desarrollo incluso de proyectos de energías renovables que están ya en ciernes, porque no tiene capacidad la red para distribuir, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría hacer esas preguntas, ¿no? ¿Por qué Almería fue la última? De nuevo, ¿no? ¿Por qué se repitió lo de la A92? ¿Por qué se repite lo del AVE? ¿Por qué volvimos a ser los últimos, incluso en una situación como la del blackout? Sí, para un... sí, Jorge, perdona. No. Adelante. Bueno, yo también quería decir también que efectivamente hay un agujero grande de red, como ha dicho el compañero, pero también hay que hacerle un llamamiento al gobierno, joder. Hay que darle realmente una idea. Por favor, nacionalice de nuevo las empresas eléctricas. Vuélvalas a hacer este servicio público, que es el que verdaderamente cuida a la ciudadanía, el que verdaderamente es el que va a estar pendiente de que si hay corte o no, sin tener una necesidad de estar ganando dinero constantemente y deshaciéndose de la ciudadanía. Con un servicio público adecuado y decente, desde luego, los agujeros en redes no existirían, porque estaría planificado. Tenemos que tener una lógica un poco más allá del mercado, un poco más allá de saber la oferta y la demanda, sino que tenemos que planificar la cuestión de energética. No puede ser de un día para otro lo que vaya a pasar. Pero es que la planificación energética está en manos del gobierno. Claro, o sea, por eso, pues esa es mi recomendación, es hacerle, que nacionalice otra vez, que planifique la energía, sí, pero que es como tiene que hacer. Yo creo, bajo mi punto de vista, y al final lo que quiero es conocer vuestras opiniones, ¿no? Pero al final, como un ciudadano más, creo que ya no es una cuestión de quién sea el propietario o el gestor, sino es la gestión. O sea, es en realidad muy me da igual saber que quién sea... es. No, pero vamos a ver, estamos en la Unión Europea, ¿no? Sí. O sea, tenemos un sistema de economía de mercado y un mercado común que llega a los 27 países. Los 27 países tienen una red eléctrica igual que la española, en manos de una empresa mixta o pública. En el caso de España es una empresa mixta, no es privada, es mixta. El 20% está en manos del gobierno de España, que además es quien genera las redes, esas que hemos dicho que eran deficitarias en nuestra zona sureste, ¿no? Lo que dice que luego, el 80% está en manos extranjeras. No, está en manos privadas, que no extranjeras. O sea, bueno, vamos a ver quién es cada accionista. Sí, bueno, pero la cuestión es que en toda Europa las redes eléctricas están en igual situación que están en España, y el blackout se ha experimentado aquí. No es algo que se haya vivido en otros países, o por lo menos no con Francia, la pero Francia con la no vivió el potencia, blackout, ¿no? porque desconectó. No, pero no inmediatamente no estoy hablando de hoy. La red europea desconectó, si no lo hubiera sufrido también. No hablo del día 26 de abril. Que hablo del histórico, de los últimos 30 años, de los últimos 40. Haciendo memoria, hablaban de un blackout similar al que vivió España en Italia hace 20 años, pero fue por un incendio. Estamos hablando de situaciones diversas, ¿no? Aquí es que ni siquiera sabemos el motivo. Claro. Primero saber por qué, y luego ya veremos si es algo subsanable, si no es subsanable, si es algo como que, bueno, pues yo que sé, la propia naturaleza, o es algo que se puede prever, como apuntaba Jorge. Si evidentemente, final, claro que se puede prever. Mira, una cosa... Creo que estos días nos ha venido a la cabeza un montón de terminología nueva, ciclo combinado. Yo no tenía ni idea de lo que era un ciclo combinado hasta hace 8 días. No sabía lo que era un mix energético. Yo pensaba que era una bebida de estas que venden en los supermercados. No tenía ni idea. Con lo cual,
Vamos a aprovechar porque tengo un vídeo por ahí que igual nos va a servir mucho para conocer un poquito más cómo funciona la distribución, la generación y los responsables o las personas y las entidades también, que son las que mueven los hilos, de alguna manera, de la energía en nuestro país. Resumiendo, nuestro sistema ahora mismo tiene unos generadores que producen electricidad y la vierten a la red de transporte, cuya responsabilidad es la transportista, red eléctrica. Por último, las distribuidoras conectan la red común a los consumidores y se encargan de contar cuánta electricidad consume cada uno. Esto es muy importante porque en el sistema eléctrico debe cumplirse una regla de oro. La generación eléctrica en todo momento debe ser igual a la demanda. Si enciendes la tele, en algún sitio un señor generador debe estar suministrando justo la energía para esa tele. Si falta energía en la red, lleva apagones. Si hay demasiada, puede llevar a daños en las instalaciones. Para alcanzar este equilibrio, sería ideal que cada usuario pudiera decir: señor generador, mañana usaré 0.4 kilovatios hora entre las 2:30 y las 2:40 de la tarde. Tenga sus máquinas a punto. Claro, Eustaquio, descuida. Por supuesto, esto es inviable por infinidad de motivos. Para empezar, ¿quién demonios sabe lo que es un kilovatio hora? ¿O cuántos necesita para encender la tostadora? Así pues, un sujeto más es necesario en nuestro sistema, uno que pueda comunicarse con los generadores y adquirir la energía que necesitará cada consumidor en su nombre. Te presento a las comercializadoras. Probablemente será el sujeto que más conoces. Al fin y al cabo, hay muchos generadores produciendo a la vez la electricidad que utilizas. La red de transporte es común a todo el mundo, y la distribuidora depende de la zona en la que vivas, y no puedes elegirla. Lo único que realmente contratas es a tu comercializadora. Básicamente lo que hace es comprar la energía que necesitarás y hacerte una factura, donde pagarás por tu energía y a todos los agentes que te han llevado la electricidad a casa. Pero no hemos resuelto aún el problema. ¿Cómo se anticipa el sistema eléctrico a la cantidad de electricidad que vamos a usar? Piensa en lo difícil que es esto a nivel técnico, saber qué cosas hay encendida al mismo tiempo en todo un país en cada momento del día. No solo de los usuarios, también saber lo que consumen la industria, las empresas, las instituciones y luego sincronizar a las generadoras eléctricas para que generen esa misma potencia en el momento correcto. De anticiparse y reaccionar acorde con esto se encarga el señor operador. Él vela porque en todo momento se cumpla la regla de oro, generación igual a demanda. Para hacer su trabajo, el señor operador lo sabe todo. Conoce los flujos de electricidad, los datos de la red eléctrica de transporte, está en continua comunicación con todos los sujetos del sistema. Un momento, ¿eso es lo que hace la...? Exactamente. Red eléctrica no solo es la señorita transportista, también es el señor operador. Es la entidad que coordina a generadores y demás agentes del sistema eléctrico para que ocurra lo que ocurra en todo momento, se cumpla la regla de oro. ¿Montones de personas ponen el aire acondicionado al mismo tiempo? ¿Salen multitudinariamente a una manifestación dejando de consumir electricidad? ¿Hay un partido de fútbol muy importante y todo el mundo está pegado a la pantalla? El operador ya sabe que todo esto va a suceder y lo ha dispuesto todo para que la energía no falte. Bueno, pues Eustaquio está ahí dándole las palanquitas para arriba y para abajo para que tenga. Ahora mismo habrán dicho, mira, pues hay mucha gente viendo en Almería la tele, Interalmería Televisión, con lo cual tenemos que darle, venga, ir al molino para arriba, ¿no? Para que tenga la electricidad suficiente. Bueno, pues ese es el mix energético, que no teníamos ni idea lo que era hace 4 días. No sé, yo estoy un poco con todos, ¿no? Al final lo que sí me preocupa mucho es la gestión. O sea, que la gestión funcione en realidad, ¿no? Que la gestión funcione en manos de quien sea mejor, sin más. Es que tampoco creo que porque tengas una camiseta amarilla o porque tengas una camiseta Burdeos vas a hacerlo mejor o no. Simplemente es que la gestión sea lo suficientemente adecuada como para que nos dé servicio. Y luego, cuando haya una contingencia, que se explique la contingencia, sí, que se explique el problema, que se solucione y que se aprenda, sin más. Pero como en el día a día, como igual que Jorge, cuando se equivoca tropiece, ya sabe que por ahí no puede ir, o Miguel, o yo, o Graciano, o cualquiera de los que nos están viendo. Es cierto que hace un mes nadie, no se nos podía imaginar que esto podía suceder en España, pero ha sucedido. Ahora lo más importante considero que es una prevención, que no vuelva a pasar. Pero es que ya se está hablando que para que no vuelva a pasar tienen que triplicar las facturas nuestras, de la luz. Entonces es una cosa que no entiendo. ¿Saben que puede pasar o que no va a volver a pasar? Esa es la pregunta también. Porque si se puede prevenir pagando más, pues yo prefiero quedarme 24 horas sin luz, sinceramente.
Bueno, igual la producción de velas, pues a lo mejor también le interesa, ¿no? Bueno, es que vamos, la lógica de mercado no está buscando precisamente nada de esto, sino está buscando su propio beneficio, como he dicho, maximizar el beneficio. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, Jorge, pero yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. Una cosa. La gestión. Pero espérate, el beneficio, Jorge, espérate. El beneficio. Pero el beneficio creo que no es un ente etéreo que solo se retroalimenta a sí mismo. O sea, el beneficio al final será beneficio para todos los que estén a su alrededor. No exactamente. Jorge. No exactamente, bueno, no porque sé. es que hay demasiado mito sobre la cuestión beneficiaria de algunos asuntos. El turismo beneficia a toda una población, ¿no es verdad? No es verdad. No beneficia a toda la población. Hay gente que no ve nada del turismo. Bueno, absolutamente pero esto nada. es como Carpante y los pollos. Ya, Sí, pues, sí, claro, si pero, uno se come 2 pollos y pero, uno medio, pues ya sabes que la media te hace que cada uno se ha comido una pechuga y una El ayuntamiento es el no. encargado de recaudar los beneficios producidos por a través del turismo y los invierte y los reinvierte en cuestiones públicas, mejor transporte, mejor sanidad, mejor educación, colegios infantiles gratuitos para los niños de 0 a 6 años, etcétera. Dices tú, bien, ahí está el turismo, se ve con claridad meridiana. Pero sin embargo, cuando esto vas pasando el tiempo y ese reingreso que tiene que venir no viene, entonces algo pasa, bueno, algo está pasando. Pero yo lo que quiero decir es una cuestión de gestión. Es muy importante la gestión, pero como punto 2, el primero es saber qué es lo que se quiere hacer. Y esa es una cuestión verdaderamente y estrictamente política. No es una cuestión de gestión, porque yo estoy convencido y segurísimo que dentro de los funcionarios españoles hay auténticos fieras y fueras de serie que pueden controlar cualquiera de estos asuntos. La cuestión es darles una dirección política, el decir que hay que apostar por tratar de conservar la energía o, como dicen, déjame mirarlo aquí, que era... no lo encuentro. Bueno, aquí en Andalucía hay un problema, porque lo he escuchado a mediodía, de acumuladores. O sea, se está produciendo, pero o va a la red y la sobrecarga, salvo que se desconecten. Y aquí tenemos la imagen, tú te vas por los campos de la zona de Fiñar, en fin, y ves molinos, campos enteros parados. Y la gente pues no lo termina de entender. Y es justamente lo que se explicaba antes en el mix. O sea, no puedes generar energía 24 horas y con los ojos cerrados. Claro. Porque entonces sobrecargas y la red va al blackout. Sí, lo que ha dicho esta infografía que hemos visto antes con estos dibujos tan buenos es perfecto, correcto. Lo único que me falta es saber a dónde van los beneficios adquiridos por semejante negocio. Nada más. Pues mira, porque la falta de cosas que nos hacen falta tiene que salir de algún lado. Entiendo que va al beneficio a nosotros, como dice el compañero, inversor por 3 un lado, veces más nos van a económicamente, subir la a la mejoría factura de las infraestructuras de la empresa pero es que eso no se lo puede creer nadie. Por favor, vaya usted des un camino por ahí y vea qué clases de transformadores y qué clases de cables y tendidos hay. Claro, es que es muy sencillo. No se lo cree nadie. En Almería tenemos un problema con ese. Si la teoría es así, pero Miguel, ¿te ibas a decir algo? No, yo decía que podemos intentar buscar fuera cualquier tipo de agente, digamos, promotor del mal, de los males del mundo. Pero la cuestión es que la red eléctrica española depende de una inversión de carácter público. Y yo todavía, de verdad, y perdonad que insista, pero todavía no he escuchado a las personas que gestionan ese bien público dar una explicación de por qué ha faltado. Que son las eléctricas porque han hecho menos generación, más generación, menos inversión, más menos inversión, lo que sea. La cuestión es que las personas que gestionan lo público son las responsables de llevar al sector privado a hacer las inversiones oportunas, que yo lo desconozco, insisto, no soy ingeniero, no tengo ni idea de lo que ha ocurrido. Lo que sí quiero es conocer las respuestas. Sí. Y hasta ahora no la hemos tenido. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Y más allá de quién... No, pero yo quiero preguntar al gobierno, venga, ¿qué pasa contigo, tío? ¿Qué pasa? Dame explicaciones. Dame explicaciones, claro que sí. Claro que sí, de acuerdo. ¿Os parece que cambiemos de tema un segundito? ¿Sí? ¿O queréis aportar, no sé si queréis aportar alguna cosa más del apagón o recomendarnos alguna marca de velas o algo? O... Nada, soberanía. Yo necesito soberanía eléctrica, por lo menos, ¿no? Bueno, pues estamos en Conexión Almería, estamos en Interalmería Televisión. Hacemos un breve alto y enseguida retomamos para comentar lo que ha sido hoy esa otra de las noticias del día, que es la apertura, reapertura. Una parte, porque no está todo, todavía hay gente trabajando, Esta tarde veíamos que todavía había gente poniendo y quitando vallas, de la autovía del aeropuerto. Será un instante aquí en Interalmería Televisión en Conexión Almería. La autovía del aeropuerto
aeropuerto ha reabierto a media mañana tras el derribo del puente que conectaba la ciudad con el estadio. Han pasado 5 meses desde que el pasado 4 de diciembre quedase cerrada al tráfico para proceder a su demolición y al soterramiento de las vías que discurrían en su parte inferior. Ahora ya está abierta la vía de 2 y 3 carriles para ambos sentidos. Estamos perfectamente coordinados desde hace un par de semanas con la policía local, con los técnicos que están llevando a cabo el proyecto y por ahora me están comentando que no hay incidencia. Es verdad que temíamos todos que con este corte de tráfico hubiese pues muchos problemas de incidencia y no lo hemos tenido, ¿no? Los almerienses nos acostumbramos enseguida a cambiar nuestras rutas y nuestros hábitos de viaje al trabajo o a cualquier cosa que tengas que hacer, gestión, y en este caso se está estableciendo bien. Esperemos que en breve esté ya 100% establecido en los próximos días. El próximo hito del soterramiento es el derribo del puente de la Avenida del Mediterráneo y ya se trabaja en las futuras alternativas de tráfico. Bueno, pues ya empezarán en mayo a tramitar todos los permisos y con eso estamos teniendo mesas técnicas para determinar el día. En cuanto estén, ustedes también lo sabrán, se lo comunicaremos a los almerienses para que sepan que también va a tener incidencia en tráfico y vamos a tener que reorganizarnos. Desde aquí quiero disculparme siempre por las molestias que pueden ocasionar y dar las gracias por el perfecto y maravilloso comportamiento que tenemos siempre que hay una obra. Por el momento se cumplen los plazos y se espera que el puente de la Avenida Mediterráneo quede cerrado al tráfico incluso antes del comienzo del verano. Los dos grandes puentes, uno ya no existe, el otro todavía hay que esperar, aunque tampoco le va a quedar demasiado. Bueno, 4 meses ha tardado esa rotonda en volver a abrirse. Ya nos habíamos acostumbrado, Gracián, a ir al estadio por la zona nueva, Por el Zapillo. Sí, ¿por el Zapillo tú? Yo tiraba por abajo. No, la rotonda esta me dio una apertura maravillosa. Además es que es recto ya para llegar al estadio. Se forman unos caos ahí de vehículos. Yo he preferido siempre tirar por abajo estos 4 meses para ir al fútbol. Bueno, pues nada. 4 meses, bueno, otro pasito más. Al final, bueno, esto es un pequeño detalle de lo importante que es el AVE. El AVE que el otro día hubo un informe de expertos donde se apuntaban una serie de datos y desde luego no son demasiado positivos. En el contexto general, si nos quedamos en Almería, bueno, pues el proceso, digamos, la obra sí que parece que más o menos cumpliendo los plazos, ¿no? La verdad es que yo creo que debemos de estar satisfechos en general por cómo están marchando las obras tanto del soterramiento como del AVE. Antes decía, ¿no?, que Almería somos los últimos en recibir todo, incluso la luz después del apagón, ¿no? Probablemente el AVE nos llegue a Almería pues, de las últimas capitales de España, pero lo va a hacer con una obra de un volumen espectacular y que se va a hacer en un plazo razonablemente corto para lo que es la obra pública, la ingeniería civil en España, y teniendo en cuenta otros ramales de AVE que se han hecho en el país que han tardado muchísimo más, ¿no? Es verdad que hubo un periodo de 7 años en los que no hubo obras, ahora las obras han tenido su más y su menos, sobre todo con el alza de costes el año pasado y el anterior, con las fuertes subidas de costes de los materiales, pero bueno, las obras están en marcha, ¿no? En el soterramiento estamos viendo que se están cumpliendo perfectamente los plazos a un ritmo de ejecución sorprendentemente bueno, especialmente teniendo en cuenta que estamos hablando de una obra coparticipada, ¿no?, por el Ayuntamiento, por la Junta de Andalucía y por el Gobierno de España, que han llegado a una entente muy sana después de 20 y tantos años en los que se ha estado reivindicando esta ejecución, ¿no? Y en lo que decías de la llegada de la alta velocidad, pues sí, efectivamente el otro día el comité de expertos que comanda Francisco García Calvo, un señor de Águilas que es ingeniero en materia de infraestructuras, un gran conocedor de la red ferroviaria en España, decía que podríamos estar hablando de una puesta en servicio en el año 2028, que bueno, obviamente cada uno que ha hecho anuncios es esclavo de sus palabras, y quien dijo la bendita idea de que iba a venir en 2026 pues estará probablemente recorcomiéndose por dentro, ¿no? Igual que el que lo dijo en el 23 o el que dijo que iba a llegar en el 2005, que también hubo alguna mente lúcida que dijo que iba a llegar para aquella época. Pero la cuestión es que más tarde, más temprano, un mes arriba, un mes abajo, un año más o un año menos, en una obra civil que tiene que servirnos para comunicarnos con el resto del país durante al menos 100, 150 años, yo creo que debemos de estar orgullosos de cómo funciona, de cómo está funcionando y de la velocidad que tienen más o menos la obra a día de hoy. Bueno, yo creo que, en este caso también interviene todo mucho lo que he dicho antes con la eléctrica, que también tiene mucho que ver. En general, como dice el compañero, sí, está bien que tengamos una nueva vía, eso está bien, pero es que yo vengo a hablar de cosas particulares.
Estamos avanzando en el progreso humano, para construir puentes que nos comuniquen y tal, pero ¿cuál es el precio que estamos pagando por esto? Ha habido familias desahuciadas para el soterramiento donde no se les ha ofrecido viviendas habitacionales. Hay gente que está explotada laboralmente, denunciado por el sindicato SAT en la construcción de las obras. Estos son parte de lo que tenemos que pagar, el peaje que tenemos que pagar para llegar y entrar en la modernidad. Eso me parece que no es una cuestión civilizatoria. El decir que tenemos que seguir explotando a trabajadores, que tenemos que ir desahuciando a gentes, con padres, con hijos que van al colegio. Por favor, pero ¿en qué clase de mundo vivimos? El progreso a costa de todo. Es maravilloso, está muy bien, sí, a mí me parece bien también, pero vamos a cuidar los derechos de los demás. ¿Por qué no se ha intervenido en esas cuestiones? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es una cuestión que hace precisamente a lo que nos encaja ahora mismo, que es la autovía del Mediterráneo. Que el AVE, que está muy bien, pero es que Almería es la fuente, es la ciudad sin comunicaciones de todo el país. Eso no es una casualidad, eso es un oprobio, está hecho a propósito. No sé por qué estamos tan descuidados en cuestión de comunicaciones. No hay trenes, no hay autobuses, no hay carreteras, no hay nada. Pero tener 2 viajes a Madrid como salida lógica a Madrid, eso es un insulto. Es un insulto para la ciudadanía almeriense. No tenemos conexiones todavía con el poniente, no tenemos conexiones con el levante, conexiones ferroviarias que la ciudadanía puede trasladarse de allí para acá, solamente carretera y tu coche propio, nada más. Pero para ir a trabajos, para evitar aparcamientos, para cuidar un poco el medio ambiente, no hay nada, absolutamente nada. Y vamos a tener el AVE, eso sí, para ir a Madrid a ver el Museo del Prado, al Real Madrid. Vale, también. Pero yo creo que prefiero tener el AVE, ¿eh? Yo no sé, Jorge, igual tú no, pero yo sí quiero tener el AVE. Que todo tuviera un poquito de su encaje. Ya, bueno, pero quiero decir, una movilidad. Ya, pero quiero decir, la rueda se inventó, el fuego se inventó, luego ya hubo una revolución industrial, luego ya llegó la tecnología, llegó la la nanotecnología. Estoy de acuerdo, la tecnología. Quiero decir, claro, no cualquier cosa. Un pequeño apunte. Sí. El AVE no nos va a llevar a Madrid. Nos va a llevar a Levante. A donde queramos. Bueno, para empezar al Levante ya. Las vías de los trenes, pues igual que las carreteras, unen 2 puntos, pero son ramificaciones, ¿no? Y no solo tendremos conexión con Madrid, tendremos conexión con Murcia, que va a ser una conexión muy potente, con mucha capacidad de desarrollo social y económico, porque al final son nuestros vecinos naturales y además que tienen un desarrollo económico particular, pero muy similar al nuestro, y probablemente se generen sinergias y movimientos sociales relevantes, ¿no? Pero nos va a llevar a Valencia, nos va a llevar a Barcelona, nos va a llevar a Francia, nos va a llevar a Bilbao, nos va a llevar a donde queramos ir, haciendo conexiones, ¿no? Y más allá de ello, pues bueno, tenemos que entender que nuestra Constitución lo reconoce y lo recoge, que para el bien común existe pues la capacidad de expropiación del gobierno de bienes públicos y privados, ¿no? Sí, incluso el expropiese de Rumasa, pero bien llevado, ¿no? Cuando se han hecho carreteras, pues para hacer carretera ha tenido que expropiarse terrenos a señores que tenían explotaciones agrarias, o que tenían su domicilio, o que tenían su cortijillo, ¿no? Pues aquí exactamente igual. Y a las personas a las que se ha expropiado, que efectivamente se les ha expropiado la vivienda, entiendo que está hablando de la gente de la calle Ferrocarril, gente a la que Ferrobús, gente a la que se le ha indemnizado económicamente a los propietarios de la vivienda, pues con el justiprecio establecido según bueno, lo que establece la normativa, ¿no? Más allá de que podamos estar de acuerdo, ¿no?, con la normativa, ¿eh? Para eso tenemos un gobierno, si no se cambia, ¿no? Sí, pero la normativa dictamina que hay que ha habido gente que se ha quedado en el desalojo, que se ha quedado en la calle. La gente que se ha quedado en el desalojo tenía un alquiler y pues ahora tendrá que buscar un alquiler nuevo. Pero es que eso es una cuestión nuestra, de un servicio social. Nosotros tenemos que ayudarles. Es que es así, porque es que la Constitución también lo dice. Pero perfecto, pero para eso tenemos los servicios sociales municipales, ¿no? La vivienda pero no podemos es un derecho. Pero lo que no podemos vincular no vinculante, pero es un derecho. No lo que no podemos es paralizar una obra que va a beneficiar a 780.000 habitantes de la provincia de Almería porque una familia no tenga vivienda. Que no digo yo que no haya que buscar un recurso social disponible para pues, unas personas, en el caso de que estén en vulnerabilidad, que si lo están, pues si lo están entonces los servicios
servicios sociales del Ayuntamiento debían de de Almería, haberse encargado. estoy convencido de que han actuado. Si no han actuado es que no tienen la capacidad Infórmese. económica. No, Que infórmese es usted yo no. periodista. Infórmese yo no. Vamos a ver. Los servicios sociales también se ajustan a las leyes. Sí, y sí, si hay personas en perfectamente. extrema vulnerabilidad, Mírelo, ver. han debido atenderlas. Aparte, el Ayuntamiento de Almería tiene, como cualquier otro ayuntamiento, disponibles viviendas para el servicio público y tiene un servicio de alojamiento que es el centro de personas transeúntes, ¿no? Si hay personas que no han tenido un techo en el que dormir, han tenido un recurso social en el que han podido dormir. Y si no han dormido ahí es porque han tenido otro recurso de carácter privativo que ellos hayan buscado pues con su familia, con su entorno social, o por lo que sea, ¿no? Y dentro de todo eso es posible que haya casos particulares que hayan tenido algunas dificultades añadidas. Habrá que ver por qué han tenido esas dificultades, si ha sido por una dejadez administrativa o ha sido por alguna otra situación que yo desconozco. No sé el caso particular de una persona con nombre y apellidos que desgraciadamente para ella lo habrá pasado realmente mal, seguro. Como que sí, claro, pero es que aparte se me está haciendo eso... tarde y tengo que hacer una pausa, pero bueno, remata, Jorge. No, simplemente decir que no solamente de socios, que hay explotados laborales, denunciados por sobreprecio, porque le están pagando horas muy bajas, porque te les han de trabajar muchas horas. Eso es explotación también. Hay que denunciarlo, tiene que quedar constancia y saber que eso es el precio que pagamos por el progreso. Bueno, en el Estado de Derecho eso se demuestra en los juzgados. Correcto. Bueno, pues ahora sí que se nos ha hecho bastante tarde, la verdad. Hacemos un alto mínimo y enseguida retomamos para ir casi echando el cierre a nuestra primera tertulia en Conexión Almería.